nuestros adversarios, los conservadores, ayer, porque se articulan para hacer cuestionamientos, ¿no? Decían, qué contradicción, está el huracán Delta que va a causar daños y al mismo tiempo se está desapareciendo el Fonden. ¿Por qué desaparecer el Fonden? ¿Por qué vamos a desaparecer el Fonden? Porque hay elementos suficientes para sostener de que era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo, aprovechando de que había una emergencia, sin licitar, miles de millones de pesos en catres, en láminas de zinc, en todo, a precios elevadísimos. Hay gente que vivía de venderle a Gobernación, de venderle al Fonden, que hacían jugosos negocios. Bueno, eso no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros tenemos que apoyar a damnificados. También todos los del CONACYT. Tenemos pronunciamientos de los directores de los 26 centros, de los 12 sindicatos, de la UNAM, de la Academia de Ciencias, de universidades privadas. Todo el sector científico está en contra de que desaparezcan los fideicomisos, que son la única manera que tenemos de hacer proyectos multianuales y también de conseguir financiamiento externo, que viene del Banco Mundial, que viene del PNUD, que viene de la Unión Europea, para llevar a cabo investigaciones. Hoy el Cinvestav tiene 19 proyectos sobre el COVID y no va a tener cómo continuar, se van a ver parados. En el CIDE tenemos más de 5, también viendo los efectos socioeconómicos y políticos de la pandemia, y nos van a detener todos estos proyectos. ¿Por qué? Porque quieren la lana y quieren el control. Eso no puede ser, es una irresponsabilidad mayúscula. ¿Cómo en medio de la pandemia dejan a México sin ciencia? Me parece verdaderamente descabellado. Y nos dicen que nos van a dar los recursos. Los recursos sí, ¿y cómo los vamos a administrar multianualmente? No se pueden hacer estos experimentos, ¿no?, con el presupuesto de enero a diciembre. Eso no nos va a servir de nada. ¿Cómo vamos a comprar material? ¿Cómo vamos a darle mantenimiento a nuestros edificios? ¿Cómo vamos a compensar el presupuesto cada vez más chafa que nos manda el gobierno federal? Los sueldos de los investigadores están por los suelos. Y con estos fideicomisos los compensamos un poquito, con unos tristes estímulos. Pero la verdad, señor, es que los científicos mexicanos, hay una fuga de cerebros espantosa. Están la mayoría fuera. Los buenos, los que pueden, se quedan fuera. Y lo que van a provocar con esto es que es un retraso brutal en el avance de la ciencia, de la tecnología, pero también de la cultura y de las humanidades. Debería de darles vergüenza plantear un dictamen como ese. Lo que tendrían que estar haciendo es aprovechar la oportunidad y auditar todos los fideicomisos y hacer caso de lo que nos prometieron después del Parlamento abierto, porque nada más nos estuvieron dando a tole con el dedo. Sino también todos los del CONACYT. Tenemos pronunciamientos de los directores. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy miércoles 7 de octubre del año 2020. De verdad, muchísimas gracias de poder permitirnos llegar hasta la comodidad de sus oficinas, de su trabajo,
donde quiera que ustedes se encuentren, de verdad muchísimas gracias. Es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente en esta tarde de miércoles con un clima agradable, fresco, aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, Puerto Internacional de Coatzacoalcos, desde donde transmitimos como siempre. Una tarde muy hermosa aquí, repito, sin que existan todavía lluvias. Hace unos días estuvo lloviendo. Hoy no está lloviendo, el clima es fresco, es agradable y pues se antoja un cafecito, se antoja estar en casa, se antoja pues algunas actividades hogareñas, no sé ustedes, pero la verdad sí se antoja estar en casa con un atolito, un cafecito, una pieza de pan, no lo sé, pero es un día muy agradable. Claro, después de salir del trabajo, pues hay que hacerlo si se puede. Y para los que están en casa, porque la pandemia no ha terminado, para los que están en casa, pues a disfrutar y a tratar, digo, si también, esa es la otra cuestión, ¿no? Si hay los recursos para comprar, pues, ¿qué le parece? O preparar en casa un atole de avena, un chocolatito espeso, no lo sé, la verdad que se antojan muchas cosas de estar en casa el día de hoy. Y bueno, la verdad nos da muchísimo gusto. Si está usted en casa, excelente, muy bien, sígase cuidando. En el caso de que haya salido de trabajar o en el caso de que tenga que salir a trabajar porque no hay de otra, porque hay que buscar los recursos, de todos modos, cuídese mucho. Y los que están porque pues hoy les tocó un descanso, pues creo que lo importante es convivir en familia. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues lo que había venido diciendo Morena ya se cumplió. Pues ya los diputados allá en San Lázaro aprobaron en lo general la extinción de 109 fideicomisos. Es de verdad algo muy, en algunos casos lamentable, porque se ponen en riesgo muchas cosas que tienen que ver incluso con la salud, con la tecnología, con la ciencia, el medio ambiente. Son muchos fideicomisos, Fondo Metropolitano, Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, Fideicomiso o Fondo de la Financiera Rural, de Desastres Naturales. Sí son muchos proyectos que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la cultura, con el cine, acciones de financiamiento rural, en especial el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues algunos de estos fideicomisos son vitales para la sociedad, pero han desaparecido prácticamente. De verdad es muy lamentable. Sin duda, muy lamentable. Por ejemplo, el Fondo de Desastres Naturales, que precisamente ahorita ya en la sonda de Campeche, en Mérida, Yucatán, allá en la península de Yucatán, pues usted sabe que está una fuerte tormenta ahí en Quintana Roo y todos esos lugares, Cancún, todo eso por allá. En este momento se las están viendo muy difícil. Y bueno, este fondo, por ejemplo, el de desastres naturales, que tiene algo así como de 6,861,155,317 pesos, este fondo desaparece. Este fondo ya no va a existir
ya será directamente la Secretaría de Hacienda la que destinará los recursos para este tipo de desastres. De verdad llama mucho la atención y pues son muchos fondos que ahora ya desaparecieron. Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esta situación que la verdad es tan lamentable que hoy está pasando este país, donde es uno de los que a nivel mundial donde se cometen muchos delitos en contra de los periodistas, asesinatos, homicidios, secuestros, pues la verdad muchos, al menos aquí en el caso de Veracruz, muchos han muerto. Estamos hablando de más de 20 y tantos periodistas, otros tantos se han tenido que exiliar a otros estados o a otros países. Y bueno, este fondo para los periodistas prácticamente también desaparece. Estamos hablando de 250 millones de pesos, 353,140, 250 millones de pesos. Ya no va a existir más, ya será la Secretaría de Hacienda. Imagínese usted todo ese burocratismo que va a existir. El fondo de la financiera rural, que tenía 12,526,670 pesos, también desaparece. Es de verdad terrible lo que estamos viendo el día de hoy en este país con esta situación que hoy está sucediendo en este país. Y bueno, sin duda esto es algo muy grave, el que se haya aprobado la desaparición de estos fideicomisos. Algo muy lamentable, porque algunos, repito, son vitales para la sociedad. Hablamos de cultura, hablamos de ciencia, hablamos de arte, hablamos del fondo de desastres naturales, en fin, la de atención a víctimas del delito, a la salud. Bueno, la verdad es que ayer fue un terrible golpe, como en los peores tiempos del PRI, como en los rancios tiempos en que se ejercía el poder un solo hombre, una bancada de Morena totalmente servil, totalmente a los pies, aplastada vergonzosamente, sin una pizca de dignidad, los diputados abyectos, serviles, sumisos. Indignante la forma de los diputados de Morena al aprobar esto que hoy estamos narrando. Estamos hablando de 109 fideicomisos que ya prácticamente han desaparecido, muchos que tienen que ver con la investigación, con el desarrollo tecnológico, con la innovación de actividades espaciales, el CONACYT, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, de investigación y de desarrollo de mujeres, de ciencias navales, del Fondo Sectorial de Investigación para la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, una gran cantidad de fideicomisos que hoy ya no existen prácticamente. ¿Cómo se logró esto? Bueno, el presidente de la República había venido diciendo que en estos fideicomisos, que en estos fondos hay mucha corrupción y que había muy malos manejos. Hasta el día de hoy, ninguna prueba se ha presentado
de que esto sea una realidad. No dudamos que pueda existir, pero lo que sí decimos es que, como siempre, si hay algún delito que perseguir, si hay la comprobación de hechos que demuestren actos de corrupción, malversación o desvío de fondos, que se denuncie y que sean castigados. No es desapareciendo estos fondos como se puede solucionar este gran tema que no ha podido aterrizar el presidente de la República y que tiene que ver con el combate a la corrupción. No es por ahí, pues. El gran tema de la corrupción existía y existe en este gobierno, y lo hemos dicho una y otra vez, como también lo han dicho otros medios de comunicación, como también lo han dicho diputados, senadores, intelectuales, en fin. Pero no es de esta manera en cómo se pretenda subsanar lo que no ha podido solucionar el presidente López Obrador. Esa es una realidad y no es de esta manera en cómo se pueden solucionar, porque si hay algún delito de actos de corrupción, si hubo malos manejos, si hay irregularidades, se debe de castigar, pues, con la ley. Se debe de trabajar con la Secretaría de la Función Pública para ejercer todo el peso de la ley. Pero resulta que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, junto con su marido John Ackerman, tampoco son muy transparentes que digamos, porque usted recordará que esta gente en su declaración patrimonial habló de que únicamente tenían unas casas que valían una bicoca, algo así como 10 millones de pesos, cuando la realidad dicha por Carlos Loret de Mola, demostrada, tienen propiedades de más de 50 millones de pesos, difíciles de comprobar en su adquisición cuando su salario no les da para eso. De entrada, descalificada la secretaria de la Función Pública. Y bueno, como dijo el presidente que ahí habían muchos actos de corrupción, hasta el día de hoy no hemos sabido de alguno de ellos. Esa es la realidad que vivimos. No estamos hablando de que no exista probablemente actos de corrupción o de desvío, pero que se castigue a quienes realmente lo han cometido y no únicamente desaparecer de oídas algo que pudiera estar sucediendo. Pasa lo mismo con lo de el juicio, que el presidente pretenda que el pueblo decida esto, cuando esto es de legalidad, cuando esto es de ley, cuando sí hay pruebas hay que denunciar y que sea la autoridad ministerial quien investigue. No se puede poner la ley a que el pueblo decida si se castiga o no se castiga. La consulta popular no es para eso, son para otro tipo de temas. Pero en fin, esto nos habla de un gobierno que está prácticamente de cabeza o que no tiene forma. Un gabinete pues desarticulado, porque un presidente acapara todo el poder y hay un poder legislativo que también no pone su parte o la parte que le corresponde, que tiene que ver con el contrapeso de decisiones unilaterales, como en los viejos tiempos del presidencialismo, cuando estaba Luis Echeverría, cuando estaba Miguel Alemán, cuando estaba Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, cuando se ejerció el presidencialismo de una forma grotesca y grosera, como hoy lo está haciendo el presidente López Obrador. Es de verdad aberrante lo que estamos viendo, cómo se destruye este país con esta persona. Y discúlpenme los que son aquellos defensores
Pero en este tema de la desaparición de los fideicomisos, estamos hablando de salud, de tecnología, de innovación, de ciencia, de cultura, de desastres naturales y un sinfín de fideicomisos, 109 fideicomisos que hacen la friolera cantidad de nada más y nada menos de 68.478.123 pesos. Imagínese usted, 68.478 millones, casi 69.000 millones de pesos. Es una enorme cantidad de dinero, de verdad, en serio, 69.000 millones de pesos. ¿Sabe qué es lo más grave? Que en estos fideicomisos no solamente es del presupuesto asignado por el propio gobierno, en el presupuesto de egresos. En estos fideicomisos hay dinero particular, hay dinero de asociaciones que buscan llevar a cabo proyectos de investigación, y ya va a ver usted la andanada de amparos cuando esta gente, porque todo este dinero va a ir a la Secretaría de Hacienda, y desde ahí dicen que van a seguir recibiendo su dinero aquellos que tienen ciertas actividades específicas. Llamemos, no vamos muy lejos, por ejemplo el de cultura, arte o ciencia, o el de desastres naturales, como lo que está sucediendo allá en Mérida, Yucatán. A ver, ¿cómo van a distribuir el dinero? ¿Y quién nos va a dar certeza de que ese dinero se distribuyó como lo está diciendo el gobierno? Porque si este gobierno ha resultado muy mentiroso en boca del propio presidente, ¿quién nos asegura que ellos realmente van a destinar los recursos a los desastres naturales, o a la ciencia, o a la cultura, o a la tecnología? En verdad es algo muy, muy, muy complicado. Los del fideicomiso del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fondo para el Cambio Climático, fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo del país, fideicomiso público de administración y pago del Fondo Regional, el Fondo Metropolitano. De verdad es muchísimo dinero que va a ir a manos del presidente para que éste lo maneje de una forma discrecional, sin rendirle cuentas a nadie. El Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, Hidrocarburos, 12.994 millones, casi 13.000 millones. ¡Qué barbaridad! Mucho dinero. Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, 19 millones de pesos, casi 20 millones de pesos ahí. En fin, hay muchos. Estoy hablándole de 109 fideicomisos que han salido ya que han desaparecido. Y esto, la verdad, es inconcebible, aunque el presidente dio a conocer que las estrategias que se implementarán, ya lo dio a conocer, estas estrategias que se implementarán en caso de que la iniciativa pase, como ya hoy sucedió. Bueno, ayer sucedió, el presidente explicó el día de ayer, más bien dicho el día de hoy, que cuando los 109 fideicomisos sean eliminados, se hará una revisión de estos, y para ello plantea que haya 8 personas que los analicen. Hoy tengo una reunión para eso. Son como 8 responsables que van a hacer el trabajo de evaluación, un diagnóstico para ver quién es quién en los fideicomisos y cómo se va a atender a los que están recibiendo los beneficios, para que no se tarden en continuar ayudándolos y buscar la manera de hacerlo más ágil y transparente, es lo que dijo el presidente. Bueno, pues eso es lo que va a hacer, y pues en realidad al desaparecer fideicomisos, la 4T podría ejercer el control de la ciencia en México de una forma unilateral. Ya se aprobó pues prácticamente esto de eliminar 109 fideicomisos enfocados
muchos de ellos en el desarrollo de proyectos científicos, ¿no? Y el presidente, en todo caso, podría establecer un control sobre el trabajo de los científicos mexicanos y los temas sobre los que versa su práctica, para que vea usted cómo los va a utilizar a los científicos. Lo dice el Comité Directivo del Sindicato del Personal Académico, el CIDE, quien además afirma que aproximadamente 80% de los recursos que se integran en los fideicomisos de esos organismos son entregados, escúchelo usted bien, por gobiernos extranjeros y organismos privados para impulsar el desarrollo científico. El 80% de los recursos que integran los fideicomisos de ese organismo, al menos lo que es el que tiene que ver con lo del Centro de Estudios, de Desarrollo de Estudios de Científicos Mexicanos, el 80% se integran con recursos de gobiernos extranjeros y organismos privados para impulsar el desarrollo científico. Sin el fideicomiso perdemos la capacidad para hacer casi toda la investigación que viene ahí, lo cual significa que en realidad el dinero que tiene el CIDE no ha venido del gobierno federal, son cosas que nosotros podemos captar de otras instituciones. Los equipos que encabezan proyectos de investigación pierden la capacidad de controlar la agenda de investigación y sus etapas. Y lo más grave es que todo ese dinero no es precisamente del gobierno, provienen de gobiernos extranjeros y desde luego de organismos privados para impulsar el desarrollo científico, pero ya prácticamente ya lo desaparecieron. Es de verdad lamentable que de un lado pues haya un doble discurso de querer combatir la corrupción y por otro lado estos recursos pueden dar pie a que exista corrupción dentro del actual gobierno de la Cuarta Transformación, como ya se ha venido viendo y como ya se ha venido diciendo. Hoy tenemos a Salvador Camarena, que escribe en El Financiero, si tiene usted un chancecito, léalo. Fideicomiso, la derrota de La Razón y de Morena. El choque era inevitable porque el diálogo era imposible, es imposible de hecho, ¿no? De un lado tenemos a una mayoría de diputados de la mayoritaria bancada de sí, señor presidente, lo que usted mande. También podemos denominarlos como ayeptos, pero no hace falta pues concluir eso cuando ya sabemos que así es, ¿no? Del otro lado están los integrantes de múltiples organismos que conforman, digamos, dice Salvador Camarena, el bloque de díganos por qué o para qué quieren desaparecer los fideicomisos a rajatabla, desde dónde y para quién. Expliquen cómo habremos de operar los proyectos que viven de esos fondos que mueren sin los mismos. Bueno, los levantadedos, que son los de la mayoría de la bancada de Morena, y aquí hay que incluir a los de aquí de nuestra zona, a los mezquinos y despreciables diputados de aquí del sur de Veracruz, de Coaxacualcos, de Minatitlán, de Acayucan, de Cozoleacaque, de Caltipan, estos despreciables sujetos que llegaron al poder para hacer lo que hacían los gobiernos pasados, hombre, ejercer una mayoría al servicio del presidente en turno. Qué lamentable es todo esto, sinceramente. Bueno, los levantadedos cobran de los segundos. Los primeros habitan laboralmente la casa que se erigió a nombre y a cargo de los segundos. Bueno, esto sí es muy importante porque está hablando, en primer lugar, antes de entrar a este tema, está hablando de un variopinto conglomerado en donde había investigadores y activistas, abogadas y defensores de derechos humanos, víctimas de violencia y artistas, pero no fueron escuchados por sus representantes. Estos representantes que son los levantadedos, que bueno, pues la verdad sí es algo muy lamentable. Representantes de la sociedad van a la Cámara de Diputados para pedir que sus diputados, les tomen opinión antes de decidir, pero los legisladores
no quieren saber nada de los ciudadanos, ellos solo tienen sentidos para el ciudadano presidente, desde luego. Y es que la verdad que se supone que nuestros representantes representan a los ciudadanos, ¿no? Y en muchas ocasiones hay organizaciones que también tienen propuestas y que van a ver a sus representantes, porque los ciudadanos que representan a ciertos sectores de la población como víctimas del delito, atención a discapacitados, atención a periodistas, a organizaciones, abanderan causas sociales y se ponen en comunicación con los representantes y proyectan iniciativas. Pero en este caso, los representantes populares no escuchan a los representantes de la sociedad, ¿no? De un sector de la sociedad o a la sociedad misma. Los primeros son levantaderos, dependen de los segundos y de nosotros que somos la sociedad en general, pero no nos escuchan. Ellos solamente escuchan una sola voz, que es la del presidente. ¿Cuándo le han preguntado a usted si está bien que desaparezcan los fideicomisos? Jamás. ¿Y no se supone que Morena llegaba a escuchar al pueblo primero? Pues no, ya todo eso se perdió y estamos como en los viejos tiempos. Es de verdad muy lamentable que tengamos que decir esto, pero es la verdad. Ayer martes se cerró un capítulo aberrante de la historia de un gobierno y un partido que se proclamaron como diferentes. Ayer eso se terminó. Hoy hay un partido que únicamente obedece las órdenes del presidente de la República, pisoteados, sobajados, como en los viejos tiempos de aquel PRI que creíamos superados. Hoy en la Cuarta Transformación el mismo esquema, y creo que vamos a iniciar no sé cuántos años, yo espero que muy pocos, porque se supone que esto ya no debe de existir, pero desgraciadamente es una realidad que hoy vivimos. En fin, desaparecen 109 fideicomisos y pues es lamentable. Fíjense que en estos fideicomisos quienes avalaron todo esto son los diputados federales levantaderos, como Tania Cruz Santos de aquí de Coatzacoalcos, que no tiene vergüenza esta señora, esta cínica levantaderos, que seguramente va a andar pregonando que qué bueno que se desaparecieron los fideicomisos, que qué bueno porque era mucha corrupción y mucho desvío, pero ¿y pruebas? ¿Hay pruebas? O sea, ¿es lo mismo de ayer de hacer lo que les venga en gana? No sea usted cínica, doña Tania, de veras, qué vergüenza tenerla como diputada federal sin tomar en cuenta el parecer de los ciudadanos de Coatzacoalcos. Y así cínicamente quiere usted reelegirse o ser síndica o qué cargo quiere usted con ese cinismo que la caracteriza. De verdad es decepcionante su trabajo, no hay nada de beneficio de usted para Coatzacoalcos. Bueno, ahí están los diputados allá de Minatitlán, Rosalba Valencia, Sergio Gutiérrez Luna Gutierritos, este cínico y desvergonzado diputado del Estado de México que aspira y sueña con hacerse de la alcaldía de Minatitlán, imagínense usted. Pues allá los minatitlecos, si quieren dejarse manipular por este ratero y corrupto que está denunciado allá en Sonora, porque se clavó la lana que era para el sistema penal acusatorio, asignó las obras, destinó el de recurso a empresas que la verdad era de amigos y hasta su propio despacho jurídico. Imagínense usted, este ratero y sinvergüenza de allá de Minatitlán que se llama Sergio Gutiérrez Luna, usted sabrá si le da su voto. Ahí está la otra cínica, Carmen Medel, esta señora que no ha hecho absolutamente nada, pero que también quiere ser alcaldesa. Digo, la verdad, no hay nada mejor para Minatitlán, no hay gente mejor, no hay gente más preparada, con más conocimiento, con más oficio. Estos dos diputados federales, junto con Rosalba Valencia, son una vergüenza, sinceramente. Es una vergüenza tener en Minatitlán a estos diputados. De Tania Cruz aquí en Coatzacoalcos, igual. Es una cosa asquerosa.
todos estos diputados federales que avalaron la desaparición de los fideicomisos. ¿Y qué van a llegar a decir? Ah, pues es que era necesario porque había mucha corrupción, porque había mucho desvío. Sí, está bien, pero a ver, demuéstrelo. Diga dónde estaba, si hay corruptos, castíguenlos. Pero la verdad, no se puede seguir actuando de esta manera. En fin, esto es lo que tenemos el día de hoy. Por cierto, el senador Ricardo Agüed se pronunció en contra de que los proyectos estos de desaparición se pronunció en contra de la desaparición de estos fideicomisos porque tienen que ver con ciencia, tecnología, tiene que ver con desaparición de personas, el arte, dice financiamiento rural, por ejemplo, el del CONACYT, fondos, recursos económicos que ayudan mucho al país, que ayudan mucho a los científicos. Se pronunció en contra el senador Ricardo Agüed, no en todos, si nos ponemos a leer el mensaje que él envió, no está en contra de todos, está en contra de algunos, como por ejemplo que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología, con el arte, con la cultura, con el cine, con el del desastres naturales, con el de la tecnología. Y el diputado se pronunció en contra de la desaparición de algunos fideicomisos que son vitales, que son esenciales para la sociedad, como el del Fonden, como el de ciencia, como el de la búsqueda de desaparecidos y atención a víctimas del delito. Y dice el diputado que si hay algo ahí irregular, si hay malos manejos, bueno, pues que se castigue, pero no todos deben desaparecer. De verdad llama la atención el pronunciamiento de este senador. Y como diputado federal también en muchas ocasiones hizo observaciones que digamos la línea que tienen de estar sujeto a lo que manda el Ejecutivo federal o estatal en algunos casos. Bueno, el diputado, el senador, siempre que fue diputado, cuando fue diputado federal y diputado local, cuando no estaba de acuerdo, él lo hacía saber, ¿no? O sea, es muy congruente él en su forma de actuar y en su forma de pensar, y es un serio aspirante también, una persona seria que puede llegar a ocupar la gubernatura del estado de Veracruz. Ojalá gente preparada como esa, la verdad que siempre son bienvenidas, y no estos aprendices de políticos que como Cuitláhuac García es un verdadero desastre el gobierno de aquí de Veracruz, de veras, sinceramente. Bueno, en fin. Vamos a hacer una breve pausa. Por cierto, lo de Genaro García Luna, hoy compareció en la corte de allá de los Estados Unidos, y a pesar de las interrupciones, el juez Brian Cogan realizó el procedimiento conforme estaba establecido. El exsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal en la época de Felipe Calderón Hinojosa se declaró no culpable de 5 cargos en Estados Unidos. Hay que recordar que hemos venido diciendo que incluso a Genaro García Luna le dieron muchos reconocimientos el gobierno de Estados Unidos cuando él fue secretario de Seguridad Pública. Algo sabe Genaro García Luna, que parece ser que está preparando una muy férrea defensa, porque hay que ser sinceros también, conoce muchas cuestiones en las que la CIA, el FBI intervino aquí en nuestro país, y seguramente toda esa información será intercambiada para tratar de llegar a una negociación. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se declaró no culpable a través de su abogado este miércoles, el día de hoy, que compareció. Entre los 5 cargos que se le imputan están 5 envíos de cocaína con miles de kilos cada uno, conspiración relacionados con el envío de droga mencionada y por mentir a funcionarios de migración de Estados Unidos. La próxima audiencia se llevará a cabo el 7 de diciembre, determinó el juez Brian Cogan. El evento de este día se reanudó después de que minutos antes el juez la suspendiera debido a que los reporteros presentes no pudieron silenciar sus micrófonos. A raíz de la pandemia, la comparecencia se realiza vía
remota. El juez Kogan perdió la paciencia con las personas en la línea telefónica de la conferencia que no estaban en silencio y hablando en segundo plano, destacó Keegan Hamilton, periodista de Vice, en su cuenta de Twitter. Bueno, es que el juez lo interrumpía, y bueno, la audiencia del exfuncionario federal que está encarcelado en Estados Unidos por tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio, ya había sido pospuesta por el COVID-19, enfermedad que produjo retrasos en logística y preparación a juicio. Así que se declaró no culpable Genaro García Luna hasta diciembre. El 7 de diciembre se llevará a cabo la siguiente audiencia. Bueno, a ver cómo le va, porque realmente pues pesa serios delitos en contra de Genaro García Luna. Se sabe, hay testimonios incluso por el hijo de el Chapo, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, el hijo del capo de la droga aquí en este país, uno de los más importantes, desde luego, Ismael Mayo Zambada, que está detenido, el hijo está detenido, Vicente Zambada Niebla, en Estados Unidos. Pues habla también de que habla en varias declaraciones que se tienen que Genaro García Luna recibió dinero del cártel de Sinaloa. Así que todo esto, la verdad, está saliendo a la luz pública ya en los Estados Unidos, y a ver cómo le va a ir a Genaro García Luna, porque en una de esas también ponen de testigo colaborador nuevamente a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, y acuérdense que ya declaró en contra de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, usted lo recordará, ¿no? Y no dude que también se vaya en contra, digo, para alcanzar mejores condiciones y de libertad o de testigo protegido allá en los Estados Unidos. Si hay algo que pueda servirle a la corte o a la fiscalía de allá de los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, sin duda lo van a utilizar, aunque repito, este señor Genaro García Luna algo sabe, algo tiene, que se declaró no culpable. El declararse no culpable es irse a todo un juicio, muy independiente cuando, por ejemplo, hay algún acuerdo, y en este caso no se ha dado. Así que estaremos pendientes para el próximo 7 de diciembre, donde se reanudará, o más bien dicho, se tiene programada la siguiente audiencia. Bueno, vamos a pausa, regresamos, no se vayan.